Señores, bienvenidos otra vez a otro episodio más, el episodio número 5 de la cabina de Skinner. Recuerden esa oportunidad que tienen de suscribirse al canal, de seguirnos en Instagram, en Psicología Urbana, la cabina de Skinner y también en Spotify. Vamos a apoyar al canal y vamos a crecer como una comunidad de personas que les gusta y disfrutan de comentarios científicos y razonables. El episodio de hoy se va a centrar en la imagen, en la falta, en la importancia de la presencia del hombre en el hogar. Hace un tiempo yo redacté un pequeño ensayo sobre el hombre y lo masculino en el siglo XXI. Ese ensayo tuvo ciertas críticas, muchos comentarios positivos, y recuerdo que en ese ensayo yo hablaba de cómo se ha demonizado lo masculino en esta sociedad, cómo se ve a lo masculino, al hombre, como algo negativo. Y es algo muy penoso. ¿Por qué? Porque las estadísticas sobre la presencia positiva o la ausencia de los padres en los hogares es evidente. Hay muchas evidencias que luego, más adelante, vamos a tratar. En ese ensayo también hablé sobre cómo se ve afectada la sociedad a partir de esa forma tan negativa en la que se percibe el hombre. Señores, es como si de forma general en los medios de comunicación lo masculino se ha promovido como algo negativo, como algo, o sea, como que el hombre fuera un dictador, el patriarcado. Y no tomamos en cuenta que tanto hoy como en el pasado, la mayoría de los hombres no eran hombres maltratadores ni violentos. Entonces, cuando uno habla sobre la falta de padre, ¿a qué se refiere? Lo que se ha investigado es que un padre, aunque esté presente en el hogar, puede ser ausente de la familia. Si un padre no se involucra con los procesos, no participa del hogar, no se involucra con los hijos ni con la esposa, entonces va a ser un padre ausente. Pero también hay un padre que es ausente tanto emocional, económica como físicamente. No está presente en el hogar, no vive ahí, no es parte. Entonces lo que hemos aprendido es que estos padres van a tener un efecto negativo muy marcado en la vida de sus hijos y en el éxito del hogar. Por ejemplo, lo que se ha aprendido es que cuando el padre no está presente, hay unos factores digamos, negativos, que se van a dar con más frecuencia y no será el padre la causa de estos factores, pero su ausencia va a estar relacionada a que su aparición se dé más seguido. Por ejemplo, el crimen. Es más probable que un joven que nunca conoció a su padre se convierta en un criminal. Se han hecho estudios y se ha demostrado que más o menos el 70% de esos criminales violentos nunca conocieron a su padre. Y como el 60% de los jóvenes que llegan a cometer homicidios tampoco conocieron a su padre. Le estamos dando una carga moral y social a la mujer muy alta y se le está vendiendo un sueño de que ella puede hacerlo todo sola. ¡Yuhu! Pero el hijo no es solamente de ella, es un cuento. Le damos una carga y una responsabilidad de 2 a 1 persona. Y eso ni siquiera es justo. Sentarme aquí y venir a decir, a promover esa idea, sería incluso irresponsable, cuando en otra estadística sobre embarazo adolescente vemos que es mucho más probable que una niña salga embarazada a destiempo si su padre no estaba ahí presente, si su padre no era una figura asertiva y positiva en su vida, ya sea viviendo con ella o estando presente porque no se dejó de involucrar en su vida a pesar de que no vivía con ella. Entonces, ¿dónde está la mentira? ¿Dónde está el fallo? El fallo es promover la ausencia del hombre en el hogar como si es algo que no tiene consecuencias. Sí tiene consecuencias. Otro dato que demuestra que es vital el padre en el hogar es en el éxito académico. No es diciendo que un niño, una niña, un joven o una joven
puedan tener logros importantes si no tienen a su padre. Claro que no. Esta figura se puede sustituir, se puede, digamos, cambiar si por lo menos va a haber una estructura familiar que propicie valores, conductas académicas que generen o que, digamos, aseguren el éxito. Claro que sí, eso se puede hacer sin un papá, pero lo que se ha demostrado es que es más probable que tanto los niños como las niñas sean exitosos académicamente si tienen a su papá ahí. La mayoría de los jóvenes varones que abandonan la escuela y los estudios no tienen papá o nunca lo conocieron. Pero otro dato, en el consumo de drogas vamos a ver que los jóvenes, tanto varones como hembras, que no tienen papá o que no se criaron con él, que no lo conocen, son más propensos a experimentar con drogas a temprana edad y a ser víctimas de una adicción. Pero adivinen, hay más. En cuanto a la conducta sexual de los jóvenes, se ha también aprendido que pasa con mayor frecuencia que las niñas y los niños inicien a temprana edad a tener sexo. ¿Pero y por qué? El tema es que la falta de esa figura de autoridad que extiende al poder y a la autoridad de la madre, falta. Esa asistencia y esa participación que recibe el padre en supervisar, monitorear y darle seguimiento al desarrollo, a la conducta, a los hábitos de los hijos, no está. Y la mamá muchas veces tiene que trabajar y tiene que trabajar ahora por dos. Entonces hay una falta de supervisión que se da, no porque la madre sea mala madre, es que porque ella tiene mucha carga. Una carga que no debería asumir, que sería lo mejor que no asumiera por sí misma, porque no sería, porque no, o sea, no es lo mejor y no es necesario que ella la asuma sola. Hemos visto muchos casos, muchas personas del medio, que cuando cuentan sus historias, nos damos cuenta que hizo falta papá. Y esto no es diciendo que mamá no fue suficiente. Eso es absurdo. El tema es que, de nuevo, y recalco, no es un trabajo de uno, porque el hijo no viene solo. Ese esperma no viene de la nada. Ahora vamos a explicar por qué es más probable que un hijo o hija sin papá consuma drogas, empiece temprano el sexo, abandone la escuela o que se embarace a temprana edad. Por lo siguiente: un padre provee de una estructura que soporta los valores, las conductas de afecto y la supervisión de la madre. El padre va a ser un brazo que se extienda de la autoridad de la madre, pero el padre va a ser más severo. No tiene que ser violento, pero puede ser más severo cuando hay que serlo. El padre puede ser una figura de estabilidad emocional, porque papá y mamá van a reaccionar de forma diferente a las cosas que pasen en el hogar. También se ha aprendido que el padre influye en los niños pequeños de forma tal que pueden aprender a hablar de forma más eficiente y más correcta por la presencia de papá. ¿Por qué? Mientras las madres buscan acomodar el lenguaje propio a la capacidad de los niños, papá no lo hace. Papá es más exigente con el bebé y le habla claro, de forma directa, y eso permite que el niño y la niña tengan un contraste, que reciban ese afecto, pero también una estimulación variada. Y eso creo que es positivo. Otra cosa, los padres juegan mucho con sus hijos. Si se fijan, claro, aunque sus madres también juegan con los niños, el juego de papá y mamá es diferente. El juego de papá implica algo que en inglés se llama rough and tumble. Es un juego rudo. El niño y la niña van a aprender a medir su fuerza, van a aprender a cómo pensar en el dolor del otro, porque cuando el niño está aprendiendo a jugar, muchas veces te puede golpear muy fuerte.
te puede morder, te puede aruñar, te pellizca, te puede patear. Entonces, ¿qué hace papá? Papá imita su juego y practica. Entonces, le enseña cuando aplicar mucha fuerza implica dolor. El niño aprende a ponerse en el lugar del otro. Dice, espérate, si yo muerdo a papi duro, ya yo sé lo que se siente porque papi me va a moler. Y yo entonces practico a ser incluso menos violento. Porque no se trata de decir que la mujer no lo hace bien. Es que de nuevo es un trabajo de dos. Por esto mismo, los jóvenes que no tienen papá van a ser más violentos en promedio. Porque carecieron de ese juego, de ese ensayo conductual, de ese monitoreo y de esa mirada de tu padre. Faltó la mirada de papá. No es lo mismo un joven con 15 años que quiera medir fuerza con su mamá a un joven de 15 años que quiera medir fuerza con su papá. Y no hay que ser violento, pero hay un contraste claro. Si ese joven le falta respeto a su mamá y papá no está ahí, ¿quién está ahí para defender a mamá? ¿Quién está ahí para establecer el límite claro? También hemos aprendido que la crianza no siempre va a ser solamente de papá y mamá. Pero pasa algo. Se ha aprendido que es más probable, oigan esto, aumenta en un 3% la criminalidad en los adolescentes de una comunidad cada vez que aumenta en un 1% la ausencia de padres en el hogar. Mientras menos padres hay en una comunidad, más crimen adolescente y más conducta violenta va a haber. Si sube un 1% la ausencia de padres, sube un 3% la conducta violenta. Interesante, ¿eh? Porque un hombre que es responsable, que es un padre, también le va a doler su comunidad. Y de vez en cuando ese padre se va a acercar a un chico o una chica y puede ser que lo guíe, que le llame la atención, que le dé un consejo. Hey, papá, mira, cuídate con eso. Hey, mira, si tú vas a montar motor, pon tu casco. No te lleves de esta gente que creen que el cerebro está en el codo. No es así. El padre se va a involucrar no solamente con su familia, sino incluso con la comunidad. Y mientras más padres comprometidos tiene una comunidad, puede ser que le vaya mejor. Entonces, esto quiere decir que muchos temas sociales a nivel general, macro en la sociedad que tenemos, se debe a la falta de positiva y asertiva del hombre en el hogar. Claro, el hombre tiene que mejorar, el hombre tiene que hacerse más presente, aprender a elegir, crecer, madurar, entender que si él es padre y esposo, es también su hogar y que él tiene que participar, que las cosas son en equipo y que si tú friegas, yo puedo enjuagar, si tú cocinas, yo friego. Y eso ayuda, porque tú vas a servir de un modelo positivo, tanto para tu hijo como para tu hija. Pero no se puede negar que la ausencia de papá o la presencia puede determinar muchas cosas, positivas o negativas. También es necesario tener figuras de autoridad y figuras que sean modelos de referencia, de conducta para los jóvenes, tanto para los varones como para las hembras, que las mujeres jóvenes puedan ver referencias apropiadas, digamos, maduras, sanas, de los hombres elegibles, de los hombres sanos, que se pueda promover como sociedad un modelo de hombre que sea masculino, pero que sea también un tipo sano, porque se ha confundido lo masculino con el macho negativo y perverso y con rasgos psicopáticos y narcisistas. No es así. Si uno le falta a su hija y uno no actúa como un marco de referencia relacional y no hay nadie que sustituya tu impronta en el desarrollo de ella, de sus emociones, de establecer límites, de aprender a decir que no, entonces tú la dejas en manos de la sociedad. ¿Y qué te asegura a ti que la sociedad la va a cuidar? ¿Qué te asegura a ti que la sociedad le va a enseñar a ella cómo elegir bien a su pareja?
no hay garantía, papá. El primer vínculo importante con un hombre que tiene una niña es su papá, o suele ser su papá, o debería ser su papá. Y a partir de ese vínculo, de las cosas que ella aprenda de ese vínculo, va a depender mucho luego cómo ella va a manejar sus vínculos con el sexo opuesto en la vida adolescente y en la vida adulta. Pero también va a pasar con el hombre, con el varoncito, con el adolescente. Van a haber unas reglas y una conducta delimitada sobre cómo ser un hombre responsable o de cómo ser un hombre. Que si papá no está y si tampoco tengo una figura que me enseñe, se me va a hacer difícil. Y les tengo un ejemplo. En mi barrio, yo soy de Cristo Rey, específicamente de la Agustinita. En mi barrio veían muchos jóvenes sin padre. Muchos de mis amiguitos hoy están presos o muertos. Los que nos salimos de ese círculo fuimos los que teníamos, ya sea papá y mamá en el hogar, o muchas veces papá y mamá, y aunque papá no tuviera, ellos sabían quién era su papá. Cada uno sabía quién era su papá. Y si pasaba algo en la casa, papá iba. Si no tenían una red de apoyo familiar muy buena, que les daba estructura, y aunque papá no estuviera, aunque mamá quizá pasaba el día trabajando, había una tía que cuidaba, había un tío ahí firme, había un abuelo, había figuras de ambos sexos que servían como modelos de referencia. ¿A cuáles les fue mal? A las familias donde la influencia del padre era negativa o donde la influencia del padre era inexistente. Entonces, ¿el modelo cuál era? El modelo del barrio, el modelo del tío del barrio. Porque si no lo cría en la casa, lo va a criar en la calle. Y muchos amiguitos míos con quienes yo jugué al escondite, con quienes yo jugué pelota, con quienes yo jugaba el topao, se volvieron delincuentes. Y eran niños como yo, normales. Lo que careció en su vida fue una estructura que les permitiera aprender a decir que no, a poner límites, a saber que hay una conducta que rompe con ciertas normas sociales porque hace daño al otro. Robarse un camión de una compañía cualquiera no es cool, es peligroso. Y por eso muchos de ellos murieron. Pero también las niñas, embarazo adolescente. Ya con temprana edad andaban enseñando mucho y donde hay depredadores, esa niña corría en peligro y así pasó. Entonces, señores, tenemos que dejarnos de vainas y aceptar y promover una paternidad responsable. Entonces, hay que dejarse de vainas y aceptar y promover una paternidad responsable. Usted puede ser masculino, usted puede ser macho y ser buen papá y buen esposo y ser un ente productivo para la sociedad. Porque la paternidad se ve que afecta a la sociedad. Porque si tenemos muchísimos niños que no ven como positivo estudiar y que lo abandonan porque es aburrido, es porque no aprendieron el valor de aprender a frustrarse y de aburrirse en su casa. Una vida emocionante no es una vida sana. Usted debe aprender a ganarse lo emocionante. Porque la vida usualmente no va a tener emociones. La vida sana suele ser un tanto homogénea, un tanto repetitiva. Y eso se aprende con una estructura en la casa. Entonces, señores, les dejo con estas interrogantes, con esta información que espero que les sirva. Y si tiene su papá, felicítelo. Si no tuvo papá, acepte esta información, investigue más, lea más, cuestiónala. Y si te vas a convertir en papá o vas a buscar un hombre para que sea papá de tus hijos, elige bien, que puede ser la diferencia. Entonces, señores, me despido. Síganos en nuestras cuentas de Instagram y YouTube, también en Spotify, La Cabina de Skinner.
Psicología Urbana, RD, y hasta la próxima.